Hola amigos, hoy hablamos de la película animada de The Witcher, Sirenas de las Profundidades. Esta nueva película animada de Netflix promete expandir el universo de Geralt de Rivia, donde tocaremos lo bueno, lo malo y lo renerdo de esta nueva película animada, la cual es una coproducción de Corea del Sur, Estados Unidos y Polonia. Dirigida por Kang Hae-chul y el estudio encargado de la animación nada menos que el estudio Mir, los genios detrás de la serie animada de La Leyenda de Korra y de Dota, Sangre de Dragón. Así que amigo, aquí creo que la pregunta sería, ¿esta película animada logra capturar la esencia de los libros o al menos de los videojuegos de The Witcher? Pues amigo, vamos a contestarlo. La película tiene una duración de 88 minutos y marca el regreso del actor nada conocido por todos nosotros, Doug Clock, pero lo conoces más porque es la voz original de Geralt de Rivia en los juegos. Y la verdad se nota desde el principio, yo que la vi precisamente en idioma original y con subtítulos en español, que es como yo te la recomiendo que la veas. Francamente se siente inmediatamente esa voz tan característica, sobre todo si jugaste los videojuegos. Y la película se enfoca en la misión clave de tratar de evitar la guerra entre los humanos y las sirenas. Y es aquí donde entramos precisamente a uno de los puntos negativos de esta película, es que francamente es la historia de la sirenita. Nada más claro, aquí sale The Witcher y está adaptado en ese universo, pero francamente es la misma historia. Y la verdad, perdón, pero sí se me hizo una copia bastante descarada de esa película. Aunque sí, al final, sí, digamos que logran rescatarla y darle algún giro inesperado que hasta si me apresuras, amigo, realmente la lección aquí fue para la película de Disney de acción real, que debieron de haber hecho algo similar a lo que hicieron precisamente en esta película animada, con ese giro al final que francamente me funcionó mucho más. Ahora hablemos de la animación. Aquí es donde la película brilla. Realmente la animación es una combinación entre anime y un toque más cartoon norteamericano. Los movimientos se sienten fluidos, los combates son bien coreografiados, así como también el diseño de los animales y del mundo de Geralt de Rivia me parece bastante bien adaptado. Quizás el único pero que le veo a esta animación serían las expresiones faciales. Las siento un poquito acartonadas o limitadas, pero de ahí en fuera me parece bastante buena la animación. La película también cuenta con una buena banda sonora, pero desafortunadamente hay 3 números musicales que francamente no me gustaron absolutamente nada, ni siquiera en la versión original en inglés, que la verdad no hacía falta ponerlos. Yo sé que en los videojuegos, así como también en la serie de acción real, sí de repente había alguno que otro número musical, pero no había necesidad en esta película animada y francamente si los quitas no se extrañan absolutamente nada. Así que amigos, si me preguntas si vale la pena ver la película animada de The Witcher, Sirenas de las Profundidades, pues te diría, si eres fan de Geralt de Rivia y de los juegos de Witcher, pues adelante, puedes entrar, o hasta inclusive si eres fan de La Sirenita, puede ser que te parezca interesante también esta película animada, porque sí, es divertida y palomera, pero no es perfecta. Así que simplemente te digo, está bien, simplemente para pasar el rato y ya está. Pero si tú me preguntas ¿qué prefieres, otra temporada más en acción real de The Witcher o otra película animada de The Witcher? Prefiero la película animada. ¿O qué opinas tú? Te leo en los comentarios.